Bien, saludos a todos. Vamos a continuar con nuestra clase de Inner Class. En la clase pasada, a nivel presencial, estuvimos viendo los diferentes Inner Class que se pueden declarar dentro de una clase. Vimos la propia Inner Class, la Local Inner Class, y vimos las diferentes reglas que se pueden aplicar a ellas. Entonces nos falta aquí ver lo que es el anónimo inner class y también la static nested class, y también por último ver la static anónimo class. Bien, continuando con nuestro ejemplo, vamos aquí. Vamos a crear una clase aquí, un escenario que no pueda explicar esto. Vamos a llamar esta clase una clase test. Ok, como estamos explicando lo que es el anónimo inner class, hay que entender qué es lo que es una clase anónima. Una clase anónima es una clase que no tiene una descripción, no tiene un nombre con la cual se puede identificar, y eso hace realmente referencia a lo que es la palabra anónima. Una clase anónima es declarada de la siguiente forma. Normalmente hemos visto que nuestras clases le ponemos class y le indicamos un nombre, luego le ponemos la llave, pero la clase anónima, como no identifica quién realmente se está haciendo cargo, entonces él lo indica sin el nombre. Ok, muy bien, que cuando vean algo así, entonces puedan realmente identificarlo inmediatamente. Por ejemplo, vamos a ver otra cosa también que hay de la clase anónima. Una clase anónima automáticamente lo que está haciendo es extendiendo de la clase o el objeto con quien él está indexado o ligado. Ok, inmediatamente que nosotros declaramos una clase anónima, lo que estamos extendiendo de una clase. Okay, o sea, las clases anónimas son subclases. Entonces, para ver esto y dar cuenta, vamos a ver una pequeña clase aquí. Vamos a suponer que yo tengo la clase test. Yo tengo un método, le llamo display. Este método le indico algún mensaje, ¿verdad? Es una típica clase como ya ustedes han visto en el curso anterior de Java básico. Aquí simplemente hemos declarado una clase y hemos declarado un método. Ahora, ustedes vieron también en el tópico de herencia que cuando una clase heredaba de otra, tenía la posibilidad de sobreescribir los métodos que tenía la clase padre. En este caso, el método display, ¿verdad?, indica de que cuando yo extiendo de la clase test, si la clase hija así lo quiere, puede sobreescribir esto. Eso normalmente lo que vamos a ver en la clase anónima. La clase anónima lo que va a hacer siempre es sobreescribir los métodos de el padre. Por ejemplo, ¿cómo nosotros creamos una clase anónima? Por ejemplo, vamos aquí, nuestro método main, y a ver vamos a decir
test, test, new test. Ok, aquí si le pusiéramos un punto y coma, eso terminaría aquí, pero nosotros no queremos que termine aquí, sino que le vamos a anexar una clase anónima. Entonces, esto que acabamos de hacer ahora mismo, que es muy extraño, que nunca lo habían visto, un objeto con llave, a esto es que se le llama clase anónima. Ok, aquí dentro de ese espacio yo puedo sobreescribir los métodos de la clase test, que en este caso es el método display. Entonces hago lo siguiente. Entonces declaramos o sobreescribimos el método display nuevamente. Entonces estaríamos display, estaríamos creando una nueva implementación del método display. Showing sample. Ok, si nosotros aquí, ¿verdad? Si nosotros aquí queremos decimos t.display, entonces la implementación que nos va a traer va a ser la nueva implementación que se sobreescribió en la clase anónima. Si ejecutamos esto, clic derecho, on file, y showing something. ¿Sí? A eso que le llaman clase anónima. Ok, la clase anónima podemos también utilizarlo con interfaces, no solamente con clases normales. Recuerda que las clases pueden tomar su jerarquía no solamente con clase concreta, o sea, también con interfaces. Entonces vamos a suponer que aquí yo tengo creada una interfaz, ¿verdad? Class interface, y vamos a llamar esa interfaz write table, por decir algo, ¿verdad? Sí, vamos a quitarle eso de la palabra class, ¿verdad? Write table. Entonces yo pudiera tener un método ahí en write table, es decir, write. Ok, sabemos que en las interfaces los métodos no van implementados, simplemente definimos el método para que una clase concreta la pueda implementar. En este caso la va a implementar un anónimo class, que eso es lo que vamos a hacer aquí. Cuando venimos aquí y queremos crear un objeto, recuerda que una interfaz, nosotros no podemos crear un objeto de una interfaz, ya que no puede ser instanciada, prácticamente una clase abstracta. Pero aquí ustedes verán algo extraño cuando decimos esto, write table, write table, vamos a decir new write table, write table,
¿verdad? Ve, esto usted sabe que no se podría hacer, pero ahí inmediatamente le anexamos esto, ya sí se puede hacer. Si se dan cuenta, ahora mismo me está dando este errorcito. ¿Por qué? Porque una interfaz, ustedes saben que la clase que lo implementa debe implementar los métodos que tiene de manera obligatoria. Por eso simplemente que podemos darle un clic aquí y déjame ver. Write table, está mal escrito aquí. Ahora sí. Implemento la, mira, ahí, y automáticamente me implementa mis clases, mi método abstracto, que en este caso es write. Ok, entonces vengo aquí, elimino esto y pongo algo que implemente. Writing something. Ok, y ya lo hemos hecho. Bien, esa es otra forma de nosotros utilizar nuestra clase anónima. Si se dan cuenta, aquí lo hemos utilizado con una interfaz. Otra forma que podemos crear nuestra clase anónima es utilizando a través de un método. Supone el escenario que yo tengo, por ejemplo, esta misma interfaz, pero esa interfaz yo lo voy a pasar en un método que define una clase X. En este caso vamos a decir que lo defina la clase test. Vamos a llamarle room, ¿verdad? Y quiero que pase como parámetro array table. ¿Verdad? Y que yo quiero que me llame a su método, que es write, ¿verdad? Ahí está. Entonces el método run de la clase test va a llamar el método write, que es de la clase write table, que se le está pasando como parámetro. O sea que cuando yo invoque al método run, tengo que pasarle un objeto de write table. Entonces, para que como ustedes saben que las interfaces, para ello crear un objeto debe ser a través de una clase hija, que en este caso nosotros, la clase hija va a ser una clase anónima. Por ejemplo, aquí cuando venimos aquí y decimos bueno, ya tenemos a nuestra clase test aquí, test new test, ¿verdad? Podríamos utilizar el mismo test que está allá, pero bueno, vamos a utilizar test punto, en vez de display vamos a utilizar un write table. Aquí lo que vamos a hacer un nuevo write table, pero como es una interfaz no se puede dejar así, sino hay que implementarle una clase hija, y en este caso la clase hija va a ser una clase anónima. Ok, ya saben, está dando esto porque le falta el método que él implementa, que en este caso es el método write. Entonces ponemos algo ahí que implemente, en este caso escribiendo algo, y se dan cuenta, eso es lo que hemos hecho. El método run
¿Qué recibía? Recibía un objeto de la interfaz WriteTable, y ese mismo método run llamaba al método de WriteTable. Entonces, ¿qué vemos aquí? Se llama run, se le pasa el objeto WriteTable y tenemos la clase anónima que sobrescribe a este método. Y de esta forma, si ejecutamos esto, ¿okay? Escribiendo algo que viene del método run. ¿Okay? Ya hemos aprendido a utilizar la clase anónima de su forma sencilla, pasándolo por método, utilizando clases, interfaces, etcétera, etcétera. Okay, vamos a ver otro approach, otra perspectiva en cuanto a las clases. Esta vez vamos a ver lo que es la estática, la clase estática. Ustedes saben que cuando algo es estático, ¿verdad? Una clase o cualquier miembro es estático, no pertenece al objeto, sino pertenece a la clase. ¿Okay? Es un miembro de la clase. Entonces, en Java también no solamente los métodos, ¿verdad? y las variables pueden ser estáticas, también las clases pueden ser estáticas. ¿Okay? Y cuando utilizamos clase estática es porque queremos que cierta invocación pueda ser primaria, o sea, como la clase es algo más local, va a ejecutarse primero que el objeto. Y utilizar las clases estáticas es la ventaja que nos da aquí, de que nosotros podemos tener códigos que se ejecuten primero que los códigos de la clase de instancia. Nosotros vamos a ver un ejemplo que nos pueda ilustrar esto. Primero vamos a ver cómo nosotros formamos la clase estática, muy normal, igual que cualquier otra clase. Quiero que realmente no lo confundan como una inner class, sino una nested class. Una nested class es como una clase anidada. Ok, supongan aquí decimos esto, class static class, y decimos my static. Ok, en esta clase podemos hacer todo lo que queramos. ¿Okay? Todo lo que nosotros queramos lo podemos hacer a través de esa clase. Por ejemplo, ¿verdad? Crear nuestras variables, es ¿verdad? Su constructor, ¿verdad? Todo esto lo podemos hacer, ¿verdad? Como nosotros queramos, toda lo que usted sabe que podría llevar una clase, ¿no? Los getter and setter, ¿verdad? De esa clase, todo está ahí. Ok, entonces deben saber todo lo que está declarado ahí, aunque no tiene la palabra estática, es una variable estática. Ok, porque está dentro de un contexto estático. Entonces, si nosotros quisiéramos crear un objeto de esa clase, como él está anidado dentro de la clase test, entonces debemos aquí crear, decir test.myStatic new test, así como se llama
a las variables y los métodos estáticos por el nombre de su clase. Y yo estoy creando un objeto de una clase estática, simplemente lo llamo por el nombre de la clase. El nombre de la clase más la clase estática. Y así puedo utilizar los miembros que él tiene declarados. Bueno, set name Juan, no sé Juan, la. Pero lo interesante de esto, lo de la clase estática, es cómo yo puedo también hacer que un código puede ejecutarse mucho antes que los códigos que normalmente se ejecutan en nuestra aplicación, que los códigos de instancia. Y esto se hace a través de la Anónimo Static Class. Digo static y hago esto. Ya con esto ya tengo un sinnúmero de cosas que pueden imprimir. Por ejemplo, si se dan cuenta, ahora mismo si yo ejecuto esto, el resultado va a ser el mismo que está ahí abajo. Mira, showing something, escribiendo algo que proviene de esto, que son objetos de instancia, o sea, variables y métodos de instancia. Pero aquí, si yo digo, si lo pongo dentro del static, debe ejecutarse primero. Ejecútate primero. Entonces, cuando ejecuto el código, vean cuando dice ejecútate primero. Se ha ejecutado primero. ¿Qué nos da esto? ¿Qué nos trae esto? Que nos puede ayudar. Bueno, si yo tengo algo que puede ejecutarse primero que lo normal, entonces puedo leer un archivo de configuración, puedo leer una lista que quisiera pasar, alguna información que yo necesito que los métodos y variables de instancia pueden alimentarse o propagarse. Todo esto realmente va a ser válido para utilizarse dentro de un contexto estático. Por ejemplo, yo puedo utilizar esta misma variable clase estática que tengo aquí. Poner que yo digo aquí, yo simplemente digo my static new my static. Entonces pudiera realmente hacer algunas cositas aquí. Set email Pellegrino @gmail.com, set name Pedro. Poner que yo mando a imprimir esto. Name get name email get email la. Mira qué interesante eso. Esas son informaciones que yo quiero que se ejecute primero, y ya al ser ejecutadas ya están habilitados para ser utilizados. Okay. Entonces, si yo ejecuto esto, verán, ejecutate primero y name Pedro email otra Pellegrino, que se ejecutó primero que lo que realmente debe ejecutarse de manera normal. Así que de esta forma han visto lo que es la clase anónima y sus diferentes aspectos. Han visto la clase estática, la nested static, y han visto la anonymous static. Así que
Eso ha sido todo en este video tutorial y espero que realmente la hayan disfrutado y puedan realizar las prácticas correspondientes a esto. Así que hasta un próximo video tutorial.